Buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de la semana correspondiente al 1 al 5 de junio, ¿ya? Bueno, la última clase, vimos las dos últimas, yo les envié material acerca de raíces cuadradas. Ahora cambiamos, chiquillos, de unidad, pasamos a la unidad 2 y vamos a trabajar con las funciones, con la función, ¿ya? El objetivo de esta clase es mostrar que comprenden la noción de función. Como es algo nuevo, entonces primero nos vamos a dedicar a la parte conceptual y un poco a ir calculando. Ya más adelante, en las próximas clases, vamos a ir viendo los tipos de funciones. Nos cuenta aquí entonces que cómo vamos a definir este concepto de función en cuanto a lo que tenemos que ver. Nos dice que es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Recuerden ustedes que nosotros comenzamos a ver variables el año pasado en séptimo cuando hablábamos de la variable dependiente, independiente, ya cuando hablábamos también en el tema de las variables aparecieron cuando estuvimos trabajando con las proporcionalidades. Ahí recuerden que vimos las variables, dependiente e independiente, ¿ya? Entonces, sigamos viendo. ¿Cómo yo entiendo este concepto que les acabo de nombrar anteriormente, el de función, donde se relaciona entre dos variables, ¿cierto? Hay una relación entre dos variables. Entonces, ¿cómo la voy a entender? Imagínense, hay una fábrica de números, ¿ok? De tal manera que en esta fábrica, como nos muestra acá, vamos a ingresar en este tambor, vamos a ingresar un número, una materia prima, que va a ser un número. Y una vez que salga de aquí y se procesa acá adentro, este número que ingresamos, esta materia prima, va a salir un producto, o sea, otro número. Y eso va a depender de qué es lo que hagamos, supongamos. Por ejemplo, en esta máquina de los números, ¿ya? Si yo ingreso un 3, ¿ya? Aquí, imagínense que está ingresando el 3 al tambor y en este tambor está programado que se va a calcular el doble de un número. Entonces, el 3 acá adentro se va a multiplicar por 2 porque así calculamos el doble de un número y el producto que nos va a salir va a ser 6. Veamos la función de 5. El 5 va a ingresar también con el doble de un número, por lo tanto el 5 va a ingresar, se va a multiplicar por 2 porque es el doble y nos va a salir el producto de 10. Aquí, insisto, lo estamos relacionando como para entender el concepto de función ahora con esta máquina de los números. Ya, la segunda función me dice función de 3. Voy a ingresar un 3 positivo y dice que adentro del tambor va a estar el inverso aditivo de un número. ¿Ya? El inverso aditivo de un número. Entonces, aquí no necesito que acá adentro haya otro número, porque el inverso aditivo ya es la función. Entonces, recuerden que el inverso aditivo es lo contrario de este número. Si aquí ingresó un 3 positivo y aquí se mezcló con el inverso aditivo, ¿cómo va a salir acá? 3 negativo. Acá ingresó, el ejemplo B, un 5 negativo, se mezcló, se programó con el inverso aditivo y va a salir un 5 positivo. Veamos el tercer ejemplo. Función un número incrementado en 3. Eso es lo que nos pide, que el número se incremente en 3. Por lo tanto, el ejemplo A va a ingresar un 4 positivo, se va a mezclar aquí con un número incrementado en 3. Eso quiere decir que si estoy hablando de incrementado, un poco del lenguaje algebraico, va a ser sumado con 3. Entonces el 4 se suma acá adentro con el 3 y finalmente nos sale el 7. Acá ingreso el 1, se suma con el 3 y me sale un producto de 4. ¿Ya? Ahí yo se lo estoy ejemplificando, en este caso con el tema de las funciones, con esta máquina de los números. Sigamos viendo. Entonces, cuando nos corresponda denotar o escribir una función, la vamos a hacer así, con esta f como minúscula y una x. Y esto, si yo, aquí está, ¿cierto? En lenguaje matemático, lo voy a leer función de x. Esa f, función de x. ¿Ya? Por eso acá fue función de 3, función de 5. Lo mismo acá abajo, función de 4, de 1, de 3 y de 5 negativo. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que se le fue agregando? Esto que se le iba diciendo acá, o que está escrito ahí. Ya. Ahora, que ya sabemos que esta función, ¿cierto? Está compuesta, como decía ahí la máquina, con dos cosas. Una cosa que iba a ingresar a la máquina, que era este número o la materia prima, y lo otro es lo que sale. ¿Ya? Si yo no ingreso
nada a la máquina que teníamos anteriormente, nada me va a salir, ¿cierto? Entonces, dice, la función es una relación entre dos variables, que ya lo veníamos comentando, de manera que a cada valor de la primera variable, a eso se refiere, le corresponde un único valor de la segunda, ¿ya? Como veíamos anteriormente, si yo decía, ingresaba un 4 y lo incrementaba en 3, o sea, estoy ingresando la primera variable, que es el 4, el número, lo incremento en 3, que sería la segunda variable, ¿cierto? Entonces voy a tener un valor único. Si yo le estoy sumando 3 a 4, no me va a dar 10, no me va a dar 20, me da un valor único, ¿ya? Ya, estas variables con las que vamos a trabajar, tengo primero la independiente, como nos muestra acá. Y esta variable, recuerden que va a ser la primera variable y se le suele asignar la letra X, ¿ya? Si me presentan una situación donde me dice reconocer las variables independiente y dependiente, siempre va a ser la primera y la vamos a identificar con la letra X. La dependiente es esta variable que se deduce de la variable independiente y se suele designar con la letra Y o como función de X. ¿Ya? A ver, explico esta variable. La dependiente existe, ¿ya? Por eso ahí dice, se deduce de la variable independiente. ¿Ya? O sea, si no tengo variable independiente, tampoco voy a tener una dependiente. Les explico acá con un ejemplo. Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomate vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. Veamos ahora. Esa es la situación, que Francisco va a comprar con su papá y ¿qué es lo que va a comprar? Tomates, ¿ya? Entonces, voy a identificar las variables. El número de kilogramos, porque ¿qué era lo que nos decía? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a ir a comprar? Tomates. Y normalmente cuando uno va a la feria no va a comprar un tomate, ¿cierto? Y aquí también me está diciendo que va a comprar 1 kilogramo. Entonces, ¿cuál es mi primera variable? El número de kilogramos de tomates. Si quieren le agregamos acá de tomates, ustedes, ¿ya? Y esta va a ser la variable independiente. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que íbamos a comprar a la feria? Disculpen, ¿qué era lo que Francisco iba a comprar a la feria? Eran tomates, ¿ya? O kilogramos de tomate, o 1 kilo para ser más exacto, ¿ya? Entonces, por eso es la variable independiente. Si Francisco hubiese ido a comprar a la feria paltas, ahora nuestra variable independiente iba a ser número de kilogramos de palta, ¿ya? Y el precio que van a pagar finalmente va a ser la variable dependiente, porque el precio va a depender de cuántos kilogramos de tomate compre. O visto de otra forma, si no compran kilogramos, no van a pagar dinero, ¿ya? Si compran más de 1 kilo, el precio va a ser mayor porque obviamente va a aumentar. Aumentar a los kilos de tomate, paga un poco más de dinero, ¿cierto? Entonces, vuelvo a insistir, la variable dependiente, su nombre lo dice, depende de la independiente, ¿ok? Eso es seguro. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba, cuando veíamos las proporcionalidades? Yo les decía, si más pan compro, más plata pago, ¿ya? Entonces ahora esa situación que yo les comentaba la llevamos a una función. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Kilogramos de pan. ¿Y cuál sería la variable dependiente? El precio que yo voy a pagar. Imagínense también que si a ustedes les cobraran, que cuando recién inició, ¿cierto? En sus planes de celulares les cobraran por minuto hablado, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Cantidad de minutos. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Valor a pagar. Porque si ustedes hablan más minutos, más plata van a tener que pagar en su plan, ¿ya? Si hablan menos minutos, obviamente menos dinero. Y si no ocupan los minutos, no se paga, ¿ya? Ahí están entonces las dos variables que tienen una función en este concepto, valga la redundancia, de función, ¿ya? Son importantes. Ya, vamos a ver entonces ahora cómo hacemos cálculo o vamos trabajando con números con estas funciones. La primera dice función de x es igual a 2x. Vamos a ver. Ya, aquí a la x que estaba acá, fíjense, yo le di un valor de 0. ¿Ya? Yo le asigné este valor. Entonces ahora digo función de 0. El 2, recuerden que ese 2
con la X se están multiplicando un número delante de una letra y si no hay una operación visible escrita es porque hay una multiplicación. Por lo tanto, el 2 ahora se multiplica con la X, que ya sabemos que tiene un valor de 0. Y al final voy a obtener el producto de 0. Volvamos al tema de la máquina. ¿Ya? Aquí está el tambor de la máquina, en esta parte. ¿Y qué dice que está pasando acá adentro? Que el 2 se multiplica con la X. Y sabemos que voy a ingresar a este tambor el valor de la X, que era 0. Entonces ingresé el 0, lo multipliqué con el 2 y obtengo al final un producto que sale de la máquina 0. Veamos el segundo ejemplo. Función de X es igual a menos 8 por X más 3. ¿Por qué leo por X? Recuerden, número delante de una letra se está multiplicando. Ojo que el 8 está negativo. Veamos cómo resolvemos. Ahora, a la función, a la X más bien, yo le di otro valor. Le asigné un valor de 1. Puede haber sido cualquier valor, chiquillos. Yo asigné directamente un valor de 1, ¿ya? Entonces acá, en la parte donde iba el tambor, acuérdense, está todo esto. Y ahora en vez de la X coloco el número que le asignamos. Entonces, ¿qué haría? 8 negativo por 1 más 3. Primero resuelvo la multiplicación. Menos por más, menos. 8 por 1, 8. Luego tengo un 8 que está negativo y un 3 que está positivo. Distintos signos se restan. Por lo tanto, su diferencia va a ser de 5. ¿Y por qué queda negativo? Porque recuerden que el 8 es mayor que el 3 y está negativo. 5 negativo. Ese fue al introducir el 1 y al multiplicarlo con el 8 negativo y sumarlo con el 3, ¿cierto? Me da un valor final de 5 negativo. Nuevamente otra. Función de X es igual a 7, paréntesis, X menos 2, cierra paréntesis. Voy acá. Ahora a la X le asigné otro valor, un 4. ¿Ya? Entonces aquí está el tambor. Quedaría 7, paréntesis, la X que vale 4, menos 2, cierra paréntesis. Resuelvo primero el paréntesis. ¿Ya? Se restan. Me da un 2 positivo. Ahora, ¿por qué? Deberán recordar ustedes de dónde salió ese por, porque no estaba. Pero aquí, este 7, por estar delante de un paréntesis, y no hay ni una adición, ni una sustracción, ni una división escrita, es lo mismo que acá arriba, ¿cierto? 2 adelante de una letra, corresponde que esté la operación de multiplicación, un número adelante de un paréntesis, y si no hay otra operación escrita, está indicando que hay una multiplicación. Multiplico 7 por 2, 14, más por más, positivo. Obtengo al final un producto de 14 positivo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El 4 yo di este valor, lo ingresé, ¿cierto?, a nuestra máquina de números, se resolvió todo esto en nuestra máquina de números y finalmente obtengo un valor de 14. ¿Ya? Esto es reemplazar valores, chiquillos, como lo hacíamos con las letras, pero ahora es reemplazar el valor de la X y resolver según lo que se nos está pidiendo. Sencillo, ¿ya? Ya vimos entonces en nuestra clase de hoy día el concepto de función, la relacionamos, ¿cierto?, con esta máquina de los números. Vimos también que las funciones están ahí y juegan un rol importante, la variable dependiente e independiente, viceversa. Recuerden que la dependiente no existe, no puede existir si es que no hay una independiente. ¿Ya? Recuerden bien eso. Recuerden que se lee función de X. Y acá resolvemos. Bueno, quedamos hasta acá, chiquillos. Espero que la clase les sirva para desarrollar sus actividades. Recuerden enviar su material y el que tenga dudas durante la semana, pregunte, ya, porque insisto, esto es nuevo, entonces a lo mejor, al igual que las raíces, se les va a hacer un poco más complicado, pero el que tenga las dudas, pregunte, ¿ya? Recuerden mi correo que está igual al inicio de la clase. Los dejo hasta acá. Cuídense mucho. Nos vemos. Abrazos virtuales para ustedes. Que estén bien. Chao.